clase estoy en horario de trabajo, pero la escucho. Si no la respondo, pero la escucho. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con la unidad, con la 2, ya finalizando. En realidad ustedes ya... antes de que arranque con el reino animal, les quiero decir que del trabajo práctico 2, hay varios alumnos que no han aprobado. Les cuento un poquito qué pasó. Eran 10 preguntas y algunos mandaban mensajes diciendo, profe, yo hice 8 bien y 2 mal, ¿por qué desaprobé? Desaprobaron porque como eran pocas preguntas, cada pregunta valía 20 puntos, sumando 2 por 10 por 20 es 100. ¿Qué hicimos? Que además de que cada pregunta valiera 20 puntos, cada equivocación en una pregunta se restaban 20. O sea que vos perdías los 20 de la pregunta más los 20 por haber contestado mal. Eso eran 40 puntos. Si eran 2 preguntas que estaban mal, suman 80 puntos. Entonces ya no aprobaban, porque se aprueba con 7. ¿Está bien? O con 70. Por eso Bien, es que profe, una consulta. Pero sí. Entonces, ¿el régimen de aprobación en qué está basado? Porque si usted nos está planteando en este momento que 20 puntos se quitan por pregunta y 20 puntos se saca cuando se equivoca, ¿en qué está basado el sistema de aprobación? Porque ya teniendo 2 preguntas desaprobadas, da margen a tener solamente aprobado con un 70% y no tenerlo aprobado. Es decir, que es lo mismo no haber estudiado o no. A mí me pasó particularmente que el internet no me funcionaba y marcaba una pregunta y me decía que no la podía volver hacia atrás, entonces tenía marcada una pregunta que no era correcta. Entonces, por ahí se están manejando cosas que nos exceden a nosotros y que nosotros no estamos... No se exceden a ustedes, chicos, esto es un trabajo práctico. A ver, no es una prueba. Yo lo entiendo que es un trabajo práctico, profe, pero la cuestión es que yo en el momento que quise realizar la actividad, me aparecía como girando el circulito al costado de las preguntas y no las podía pasar. No sé si era un problema en la plataforma. No lo sé. La verdad que eso no lo sé. Eso es la primera que me lo dice. Por ahí podemos preguntar si hay un problema en la plataforma, no lo sé. Pero a lo que voy con esto es a mí también me pasó con el trabajo de seguridad y con el de biología también. Me pasó con los dos. Y no es un problema de internet porque tiene internet pago. Entonces es un problema de la plataforma. No es con usted, profe, es con la plataforma. Bueno, yo puedo preguntar eso. Buenísimo, profe. Mandamos un mail y preguntamos si hay problemas con la plataforma. No hay ningún problema con eso. Igual quédense tranquilos, a eso quiero llegar. Es un trabajo práctico, los trabajos prácticos se recuperan, o sea, esto no es definitivo. Yo ahora voy a volver a abrir el trabajo, va a ser el mismo trabajo, con la misma modalidad, y van a poder volver a rendirlo. O sea, no hay problema con eso. Igual está bien que me lo digan y está bueno que lo planteemos. Son distintas formas de ir tomando, de ir practicando y evaluando, y que ustedes vayan conociendo distintas modalidades también. No sé realmente si hay algún problema con la plataforma, no, lo voy a averiguar. Si hay un problema con la plataforma, vamos a ver cómo lo resolvemos. Si no es problema de la plataforma, se vuelve a ver el trabajo práctico, lo vuelven a hacer y seguramente que en la segunda etapa van a poder aprobar. ¿Ah? Buenísimo, profe. Sí, bueno, perfecto, la escucho. Bueno, pasando esto, vamos a empezar con la unidad de reino animal. Las características generales del reino animal es que son organismos que son eucariotas, que tienen nutrición heterótrofa, son pluricelulares y la mayoría de los animales se desplazan activamente, ¿no? ¿Cómo los clasificamos? Dentro del reino animal hay aproximadamente unos 30 filum o filas. ¿Cómo los clasificamos dentro de cada una de esas filas? De acuerdo al número de capas de tejido embrionario que posean, a la presencia o ausencia de cavidades corporales,
al patrón de desarrollo desde el óvulo hasta que se genera el organismo. Entonces, para hacer para, digamos, dividirlos de alguna forma que podamos entenderlos mejor, se proponen dos grandes grupos. Por un lado, los invertebrados y por otro lado, los animales vertebrados. ¿Qué quiere decir invertebrado y vertebrado? Tiene que ver con la columna vertebral. Los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral, carecen de esqueleto interno, por lo general se llama exoesqueleto, lo que poseen, y los vertebrados son animales que sí poseen columna vertebral y tienen un endoesqueleto. ¿Qué más? Dentro de los animales invertebrados tenemos distintos filums. Tenemos el filum porífera, tenemos el filum nidario, tenemos el filum platelmintus, tenemos el filum molusco, tenemos el filum anélidos o gusanos segmentados, tenemos el filum artrópodo y tenemos el filum insectos, que son los que más, la mayor número de especies, los que más conocemos. Dentro de cada uno de estos filum hay distintas características, y nosotros les hemos puesto a ustedes como las más importantes a tener en cuenta. El filum porífero son organismos que son acuáticos principalmente, son las esponjas. Estos animales viven fijos en un sustrato. El cuerpo de los poríferos tiene unos pequeños poros en las paredes que se comunican entre sí por canales y tienen un sistema filtrador de agua. ¿Qué significa esto? Que el agua entra a la esponja, perdón, se alimenta, cuando esa agua ingresa con alimentos, se alimenta, y luego se libera esa agua. Es la forma que tiene de alimentarse. Estas esporas además se clasifican y se agrupan en distintas clases de acuerdo a la estructura que tienen las esporas. Esta estructura que tienen les sirve de protección, de rigidez, de soporte. Eso es las esporas. Con respecto al filum nidario, incluye las medusas, las anémonas de mar y los corales. Son animales gelatinosos. Cuando alcanzan el estado adulto tienen una cavidad gastrovascular, y tienen como unos elementos o células punzantes que son los nidocitos. Y esto lo distingue del resto de los animales. Estos animales, estos adultos, pueden adoptar la forma de pólipo o de medusa, y el ciclo de vida que tiene la medusa incluye un Profe, pólipo. disculpe que le interrumpa. Sí. Hay una compañera que está tratando de entrar, pero no la acepta. No me llega la invitación. Ahí le digo que se trate de meter porque dice que Decirle no le llega el... que ingrese ahora. ¿Quién era? ¿Entró ya? Bueno, entonces los nidarios pueden adoptar forma de pólipo o medusa. El ciclo de vida de un pólipo se reproduce asexualmente, la medusa se reproduce sexualmente y una larva es una plánula ciliada. Los nidarios tienen un sistema nervioso muy simple que coordina los movimientos de los animales, tienen células sensoriales que se llaman estatocitos y oceos. Los platelmintos es otro filum, que son los gusanos planos. ¿Qué significa? Que tienen un cuerpo aplanado, justamente, un sistema digestivo ramificado que tiene una sola abertura, y un sistema excreter que tiene células cuya función es mantener el balance del agua. Tiene como unos ojos, los cuales se llaman ocelos, tiene células sensoriales que son muy sensibles al tacto,
Y las células nerviosas que posee este animal están organizadas en cordones longitudinales. Estos platelmintos, por lo general, la mayoría de las veces, son parásitos. Son los parásitos, son los gusanos parásitos. Pueden vivir en vida libre o en forma de parásitos. Muchas veces los encontramos en forma de parásitos, la mayoría de las especies. El filum molusco, son los moluscos que conocemos, es uno de los filums más grandes, tanto de especies, el número de especies vivas como el número de individuos. ¿Y qué significa molus? Significa que tiene un cuerpo muy blando. Vieron que los moluscos uno los toca y son muy blanditos. Y estos, por lo general, los moluscos están protegidos por una concha calcárea. Bueno, y hay montones de formas, y hay montones de comportamientos. Pero tenemos tres clases principales: las almejas, mejillones y ostras, que se le llama bivalva; babosas, caracoles y acuáticos y terrestres, que se llaman gastrópodos; y las sepias, esquivas, calamares y pulpos, que la clase es cefalópodo. Tiene un sistema circulatorio abierto, tienen branquias, y la respiración se hace por medio de las branquias. Tiene una estructura de paredes delgadas que son una extensión de la epidermis. El sistema nervioso y el comportamiento varían entre las especies, y la máxima complejidad para el sistema nervioso y para su comportamiento es el pulpo. Después tenemos el filum anélido, que son los gusanos segmentados. Hay más de 15 especies de gusanos marinos de agua dulce y terrestres. Son las sanguijuelas, son las lombrices que conocemos en la tierra, que están en la tierra. Y el cuerpo de estos animales está separado o dividido en segmentos o metámeros. Se llama metámeros o segmentos, que se ven como anillos del lado externo, y en el lado interno tienen como particiones. ¿Qué poseen estos animales? Tienen un intestino tubular, un sistema circulatorio que ya es cerrado, transporta oxígeno, un sistema nervioso centralizado, tiene células sensoriales que receptan todo lo que tiene que ver con la parte táctil, tienen receptores gustativos, y son animales que detectan muy bien la humedad. Algunos anélidos, algunas de estas lombrices, tienen ojos y tienen antenas que están muy desarrolladas. Encontramos tres clases de anélidos. No es tan importante el nombre, pero así que sepan que son, por ejemplo, las lombrices o los gusanos terrestres, de agua dulce y marinos, los gusanos marinos y las sanguijuelas. Esas son como las tres clases más importantes. Después tenemos el filum artrópodo, que sus características principales son tres. Tienen el exoesqueleto, que es duro. Los apéndices tienen mandíbulas, tienen branquias, lengua, tienen tubos chupadores, garras, antenas, remos, pinzas. El exoesqueleto está formado por lípidos y por lipoproteínas, que es lo que lo cubre y lo protege de los predadores, y por lo general es impermeable. Y lo podemos dividir en 4 grupos: insectos, crustáceos, miriápodos y arácnidos, en 3. Insectos, en 3, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los insectos tienen 3 pares de patas. Por ejemplo, si pensamos en algún insecto, no sé si se les ocurre alguno, pero podemos pensar en una cucaracha, podemos pensar en una mariquita. Los arácnidos tienen 4 pares de patas, son las arañas, propiamente dichas. Los crustáceos tienen 5 pares de patas, y los miriápodos tienen muchos pares de patas, que son, por ejemplo, el 100 pies, el 1000 pies. Con respecto a los insectos, son los únicos invertebrados capaces de volar. Hay aproximadamente 30 órdenes de insectos. Entre los más importantes tenemos los dípteros, lepidópteros, himenópteros y coleópteros. Dípteros son las moscas, himenópteros, los coleópteros son
bueno, ay, me olvidé el nombre, de, ¿cómo se llaman estos que andan por el piso que, me olvidé. Los himenópteros tienen que ver con hormigas, avispas y abejas. Los mosquitos son dípteros, tienen alas, un par de alas anteriores que los protegen y que son las que permanecen hacia arriba cuando van volando. ¿Qué más? Los arácnidos, bueno, obviamente incluyen las arañas, los ácaros, los escorpiones. No tienen antenas y no tienen mandíbulas. Pensemos en una araña. El primer par de apéndices o de patas se llama quelícero y tiene forma de pinza. El segundo par de patas son los pedipalpos y algunas veces pueden tener pinzas que pueden estar modificadas. Y después las de atrás son las patas locomotoras. Las arañas, o sea, este grupo, son predadoras. ¿Qué quiere decir? Que cazan para poder comer. Ellos arman esa red que tejen para poder agarrar las presas, por ejemplo las moscas, y paralizan, por ejemplo, la mosca se posa ahí en la red, se queda enganchada, entonces la araña viene y con los quelíceros la paraliza, la mata a la presa, y bueno, y se alimenta de esa presa. Todos los tejidos de la presa son como licuados, y eso es el alimento de la araña. O sea que todo el alimento de las arañas es un alimento líquido. Licúa todo eso que tiene la presa por dentro y lo chupa y lo mete a su estómago y a su intestino. Los crustáceos, el grupo de los crustáceos incluye cangrejos, langostinos, langostas, camarones, pulgas de agua. Están muy adaptados a vivir en los ambientes terrestres más húmedos. Los miriápodos, como les dije hace un rato, que son los 100 pies, los 1000 pies, hay más o menos unas 3000 especies por los lugares húmedos, abajo de las rocas, en los troncos, donde hay mucha vegetación, en los sótanos, y son carnívoros, o sea que se alimentan de cucarachas y se alimentan de otros insectos. Los equinodermos, el filum equinodermos, cambiamos de filum, que es el filum equinodermos, son las estrellas de mar, y los pepinos de mar. El cuerpo, o el esqueleto, es calcáreo, interno, está formado por placas, y un sistema vascular acuífero de canales y pies ambulacrales. No sé si alguna vez han visto una estrella de mar, y no mucho más que eso vamos a hablar de este grupo. Todos estos son el grupo o los animales invertebrados, ¿no? ¿Se acuerdan que dije hace un rato que los separábamos en invertebrados y vertebrados? Que los invertebrados no poseían columna vertebral. Por otro lado, los vertebrados tienen algunas características que los distinguen y por eso los separamos en dos grupos, y una es que desarrollamos una columna vertebral y tenemos un cráneo que está protegido, digamos, que protege al cerebro. ¿Cuáles son los grupos de vertebrados? Incluimos a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. El filum de los animales vertebrados es chordados, se escribe chordata, y significa justamente esto. Bueno, dentro de los peces tenemos a los tiburones y a las rayas, tienen un esqueleto cartilaginoso, la piel está cubierta por escamas, que son pequeñas y puntiagudas. Eso es para los peces. En el caso de los anfibios incluyen todo lo que tiene que ver con ranas y sapos, que no tienen cola. Los anfibios sufren una metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Que
no es el mismo animal desde que es pequeño hasta su vida adulta, sino que va cambiando. Y muchos viven como en dos medios. Pueden nacer en un medio líquido, como por ejemplo en un lago, en un dique, y después a medida que evolucionan y que crecen y que terminan siendo adultos, viven en un medio ya donde no hay agua. Eso sucede con las ranas y los sapos. Tienen una piel, las ranas y los sapos tienen una piel muy finita, no tienen escamas, y además de tener pulmones, respiran por la piel. Y esa es una diferencia que tienen los anfibios de los reptiles, donde la piel de los reptiles es mucho más gruesa y no respiran por la piel. Pero ¿qué pasa con los anfibios? Es importante que sepan esto porque está sucediendo que a nivel mundial los anfibios están empezando a disminuir sus poblaciones. Empiezan a morirse y empiezan a desaparecer las especies. Entonces, se está investigando por qué está sucediendo esto, y esto tiene que ver con dos cosas principales. Una es el aumento de la temperatura a nivel mundial, y ustedes piensen que si estos animales perciben todo por la piel, o sea, el aumento de temperatura obviamente influye en la piel y los termina afectando. Por otro lado, también lo que nos termina afectando muchísimo son las distintas contaminaciones. Y esto es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación de agua, de contaminación de aire, que más adelante las van a ver, particularmente en control de la contaminación, no solamente contaminamos el ambiente, sino que al contaminar el ambiente terminamos contaminando a estos animales y los terminamos matando. Entonces se está viendo que están disminuyendo, las poblaciones están disminuyendo drásticamente. Y tiene que ver con esto, digamos, con ese tipo de piel. Tienen pulmones, como conté recién, algunas salamandras también, bueno, como los sapos, también respiran por la piel y tienen membranas mucosas en la garganta. El grupo de los reptiles, cuando hablamos de reptiles, ¿de qué animales hablamos? Hablamos de lagartos, hablamos de serpientes, hablamos de tortugas, hablamos de cocodrilos. ¿Cómo es la piel? La piel está muy queratinizada, es gruesa, está cubierta por escamas y tiene pocas glándulas en la piel. ¿Qué les permite esto? Que puedan vivir en la tierra y que además regulen sus actividades. Ustedes piensen, por ejemplo, las serpientes no son animales que cuando, por ejemplo, a la hora de la siesta uno las ve. ¿Por qué? Justamente porque el sol, ellos regulan su temperatura, ¿no? Toman un poco de sol, eso hace que al tomar el calorcito del sol puedan empezar a haber movimientos dentro de su cuerpo y pueden empezar a moverse, pero obviamente mucha cantidad de sol también los afecta. Entonces, esta piel los protege para poder vivir en el ambiente en el que viven. Bueno, también tenemos el grupo de las aves. Las aves tienen la particularidad de que tienen alas, que vuelan, el cuerpo tiene sacos aéreos, los huesos de las aves son huecos, digamos, no son macizos, y justamente el motivo por el cual son huecos es para que puedan volar, levantar vuelo y poder mantenerse. Tienen plumas, que es la característica más importante, son endotérmicas, los otros que veníamos hablando eran ectotérmicos, esto de tomar sol y poder calentarse para poder realizar todo el metabolismo. Las aves no, regulan su propia temperatura, y tienen escamas en las patas. Y por último tenemos el grupo de los mamíferos, que la característica más importante es que tienen mamas, que tienen pelo, que son endotérmicos también y poseen una alta temperatura corporal. Tenemos articulación mandibular, la mandíbula se despega y podemos, lo mismo, cualquier mamífero tiene esta particular característica. Tenemos dientes en distintas partes de la boca. Esto de las mamas, podemos dar leche a los chorros. ¿Cuál es otra característica importante? Es que los mamíferos llevan sus crías en la panza.
Y eso es una de las características más importantes que tienen los mamíferos. Excepto, por ejemplo, las comadrejas y los canguros, que tienen una bolsa y llevan a sus crías metidas adentro de la bolsa, ¿no? El resto de los mamíferos llevan adentro de la cabeza sus crías. Bueno, la mayoría de los mamíferos son placentarios, tienen una conexión entre la madre y el embrión, excepto esto que les acabo de decir. Entonces las crías tienen protección inminente durante el periodo más vulnerable, que es cuando se están desarrollando. Dentro de los mamíferos están los primates, que son los monos, y nosotros pertenecemos a los primates. Somos mamíferos placentarios, tenemos 4 clases de dientes, tenemos los dígitos oponibles, que son los pulgares, o el dedo del pie. Esto no lo tiene ninguna especie excepto nosotros. Los monos, por ejemplo, no tienen este dedo que puede tener este movimiento. Nosotros podemos agarrar cosas justamente por tener este dedo. Las garras fueron transformadas en uñas. Tenemos 2 glándulas mamarias, tenemos los ojos dirigidos hacia el frente y un cerebro que está relativamente grande y está protegido. ¿Por qué nos distinguimos del resto de los primates, del resto de los monos? Porque tenemos la postura erecta, tenemos las piernas largas, los brazos cortos, la frente alta, la mandíbula pequeña y tenemos poco pelo en el resto del cuerpo. Eso es una de las características que nos diferencian del resto de los monos. Y esto es, digamos, lo que tienen que más o menos conocer sobre el reino animal. Y con esto estaríamos terminando la unidad 2. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profe, por ahora todo claro. La clase que viene, de MIT, vamos a comenzar con los sistemas del cuerpo humano. Yo ya les subí la bibliografía, hay videos también para que puedan ver. Y el trabajo práctico probablemente se lo subamos la próxima semana. Hoy mismo ya les voy a abrir el TP2 para los que quieren recuperar, para los que van a recuperar. Y vamos a abrir el foro y bueno, cualquier duda nos escriben. Ya a fines de abril, principio de mayo, vamos a tomar el primer parcial, así que vayan sacándose dudas, vayan leyendo. Si hay dudas con respecto a las correcciones o si hay dudas con respecto a la teoría, nos van preguntando. Así que, bueno, no sé, si me quieren comentar algo ustedes. Bueno, si nadie tiene nada para decir, cerramos la clase acá y nos vemos la semana que viene. ¿Están ahí? Listo, profe, por mí no hay ninguna duda. Bueno, me alegro. Nos vemos entonces. Adiós. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.